Dios anda buscando verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Sé tú en esta mañana uno de esos que adoran a Dios en comunión con el Espíritu Santo y en unidad con Jesús, que es la verdad, y que el Dios Todopoderoso derrame bendición sobre tu vida hasta que sobre y abunde. Estamos en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 18. La palabra de Dios dice así: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en las sinagogas todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vosotros, sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio. Desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándole la palabra de Dios. Bueno, en el audio anterior, Pablo estaba predicando en Atenas al Dios desconocido. ¿Sabe? La mayoría de los atenienses no creyeron, tenían un arraigo profundo en la idolatría y no estaban interesados en cambiar sus tradiciones. No estaban interesados en vivir la vida que demanda el Evangelio. No estaban interesados en caminar con Jesús. Pero quiero contarle que en esa predicación de Pablo, el sacerdote principal del templo, donde Pablo estaba predicando, del sacerdote principal del Areópago, donde estaban todos los ídolos atenienses, se convirtió al Señor. Sí, su nombre aparece en la Biblia como Dionisio, y con Dionisio Damaris. Bueno, y dice la Biblia que muchas personas más, muchos creyeron. Bueno, no, muchos no es una gran cantidad, es simplemente un referente de que algunos creyeron en el Señor. Luego de esto miramos ahora a Pablo en Corinto. Tremendo Corinto. Sí, ahora Pablo está en Corinto. En Corinto adoraban, óigalo bien, a Afrodita. Dios, su culto tenía que ver con prácticas sexuales desordenadas. Es decir, adorando a esta diosa o como parte del culto se daban a orgías sexuales, a actos, a vejámenes sexuales, a actos depravados. Sí, donde se pretendía honrar a esta diosa viviendo la sexualidad de manera desordenada. Sí, algo parecido con la doctrina del epicureísmo, donde la sexualidad se vive como la búsqueda de la felicidad. El placer sexual es el fin último del hombre en la búsqueda de la felicidad. Aquí a Afrodita se le adoraba y en su culto se daban a todo tipo de actos sexuales de depravación sexual.
la verdad que Corinto era un lugar de inmoralidad sexual. Sí, de total inmoralidad sexual. No había normas ni reglas que limitaran el acto sexual. No. ¿Sabe? Esto me hace acordar de Sodoma y Gomorra. No para incursionar en el tema de la homosexualidad. Bueno, era parte también de ello y también en este caso en Corinto era lo mismo. Porque Pablo le dice a la iglesia de Corinto en una de sus cartas que los que se echan con varones no heredarán el reino de Dios. Que los afeminados tampoco heredarán el reino de Dios. ¿Y quiénes son los afeminados a quienes Pablo le escribe? Aquellos hombres que se vestían como mujeres. Aquellos no como disfraz. No, 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 no. Aquellos hombres que se vestían como mujeres y se dejaban usar de otros hombres como si fueran mujeres, lo que hoy llamaríamos travestis. Pablo dice que este tipo de personas no heredarán el reino de los cielos. ¿Sabe qué es lo llamativo de esta palabra? Que Pablo dice, muchos de ustedes antes eran así, pero ya no son así. Y Pablo en esa palabra está mostrando el poder del Evangelio de Cristo, el poder transformador del Evangelio de Cristo. Sí. Así que para los primeros cristianos, no fue fácil, los primeros cristianos de Corinto, no fue fácil abandonar estas prácticas sexuales. Sí. El texto nos habla de la labor secular de Pablo. Pablo era un siervo del Señor, era un misionero del Señor llamado por el mismo Cristo. En su encuentro personal en el capítulo 9 de este mismo libro. Óigalo bien. Pero Pablo a la iglesia de Corinto también le escribirá más adelante en una de sus cartas, confrontándolos con su mezquindad. Que sus propias manos le bastaron para trabajar por él y aún para sostener a sus compañeros de equipo, a sus compañeros de milicia, a su equipo de trabajo. Pablo era constructor de techos, dicen otros dicen que era constructor de casas, pero la palabra realmente, al traducirla del griego al español, al tomar la palabra griega, nos damos cuenta que el verdadero oficio de Pablo no era construir techos como algunos suponen, era hacer tiendas. Pero hacer tiendas era recubiertas o con una materia prima, esencialmente cuero. Así que Pablo era curtidor, no para hacer bolsos, no para hacer carteras, no para hacer sandalias, sino para ese cuero era para trabajar, para techar las casas. Y esta labor de Pablo le daba suficiente dinero para sostener su ministerio. Pablo no era un dependiente de nadie. El ministerio de Pablo era un ministerio que tenía libertad en el Señor y en el Espíritu. Nadie podía acusarlo de haberse apropiado de nada. Bueno, por eso hoy el ministerio de Pablo se llama el ministerio paulino. Y algunos tenemos este ministerio. Un ministerio paulino. ¿Qué es el ministerio paulino? Bueno, es alguien que está al servicio del Señor. Como en mi caso, soy ministro del Señor. Sí, obispo de la iglesia. Pero más allá de este cargo, de esta dignidad en el Señor, de la cual me siento muy honrado, pues no recibo dinero, no recibo salario, no recibo dinero de la iglesia. Por pastorear, por ministrar la iglesia. Tal como Pablo, tengo un ministerio paulino en el cual yo tengo mis trabajos seculares para sostener mi ministerio y también sustentar a otros en el ministerio. Ese es el ministerio paulino y eso era lo que hacía Pablo. ¿Sabe? Me llama la atención grandemente
que Pablo estaba totalmente, dice la palabra, entregado a la predicación de la palabra. Esto es algo que nos falta a muchos. Esa entrega total. Esa entrega total al ministerio. Sí, sí, mis amados. Pablo, como todos los primeros discípulos, predicaron inicialmente a los judíos. Y algunos de ellos se convirtieron. Pero en su mayoría, ellos rechazaron a Jesús como el Cristo. En su mayoría, ellos rechazaron el Evangelio de Cristo. Hasta hoy lo siguen rechazando. Para los judíos, Jesús es el más grande farsante de la historia. Para los judíos, Jesús es un falso profeta. Sí, para los judíos, Jesús es un blasfemo. Y por esta razón matan a Jesús, porque Jesús dijo, yo soy. Y sabían que esta palabra yo soy es solamente atribuida a Dios. A Jesús lo matan porque se proclamó hijo de Dios, el Dios mismo encarnado. Y para los judíos este contexto, esta alocución, esta definición, este anuncio es totalmente blasfemo. Por eso se resistieron a aceptar a Jesús. Bueno, ellos no corroboraron el Evangelio de Cristo con lo que decían o dicen los profetas. Así que, habiendo ellos rechazado el Evangelio, hostigando a Pablo, persiguiéndolo, apedreándolo muchas veces, ¿sí? Pablo decidió llevar el Evangelio a los gentiles, directamente, ante el rechazo y la persecución. ¿Sí? Podemos, como Pablo, sentirnos a veces solos. Dios sabe lo que estamos viviendo. Y para Pablo, esta actitud permanente tiene que haber sido frustrante. De pronto dentro de sí, ¿hasta cuándo te resisten? ¿Hasta cuándo te rechazan? ¿Hasta cuándo no reciben el mensaje? ¿Hasta cuándo me hostigan? ¿Hasta cuándo me persiguen? ¿Sabe? Ante el rechazo y la persecución, podemos, como Pablo, sentirnos solos y abandonados. Sí, Elías también lo experimentó. Cuando Jezabel y Acac, el rey de Israel, reino del norte, lo estaban buscando para matarlo, Elías tuvo que refugiarse, esconderse en una cueva, y allá se sentía solo y abandonado, creía que era el único. Podemos experimentar, tener la sensación del abandono de Dios. Podemos sentirnos solos en esta labor. Sí, pero tenemos que tener claro que Dios nunca nos dejará solos. Si estamos haciendo la labor, si estamos cumpliendo con la tarea que Él nos ha encomendado, yo no le voy a pedir que cumpla la tarea como la cumplió Pablo. Yo mismo no he sido capaz de llegar a ese nivel. Yo creo que no le he llegado ni siquiera a los pies, al nivel de los pies a Pablo en cuanto a ministerio. Pero si estás cumpliendo con tu parte en el Señor, tenlo por seguro que Él no te abandonará, Él no te dejará. Él estará allí para reanimarte, Él estará allí para sustentarte, para consolarte. Así que, mis amados, pidamos a Dios que nos guíe hacia personas que sean sensibles al Evangelio. No se trata de ir predicando por predicar. Tenemos que predicarle a todos, sin lugar a dudas. Pero cuando somos tan débiles, cuando somos tan frágiles, no podemos emocionalmente ir a predicar, porque ante el rechazo nos podemos quebrar. Entonces pidámosle al Señor que nos guíe, que nos muestre personas que realmente sean sensibles a su voz. Y de esta manera, también pedirle que nos dé sabiduría e inteligencia para llevarle el mensaje a estas personas, que nos muestre
¿Cuáles son estas personas sensibles a la palabra? Quiero finalmente contarles que esta labor de Pablo trajo como fruto la conversión de Febe, de Cencrea, de Tercio, de Erasto, de Cuarto, de Cloe, del amado Gallo, a quien Juan le escribe una carta maravillosa, de Estefanas, de Fortunato, de Acaico. Óyelo bien. Qué bueno sería, mi amado, mi amada, que usted desarrolle pasión por predicar la palabra. Qué bueno sería que usted lleve ese mensaje de salvación a todos y al mismo tiempo depender del Espíritu Santo para saber qué puertas tocar, qué puertas se van a abrir y cómo va a hablarle de la palabra a aquellos que han de creer. Sabe, Dios todavía anda buscando obreros para su mies. Que seas tú uno de ellos. Dios te bendiga grandemente de esta maravillosa y preciosa mañana.